Ok, buenas tardes a todos, un gusto saludarlos otra vez. Vamos a comenzar esta tarde con la clase de técnicas de anestesia, ¿verdad? Ya el día de mañana vamos a hacer el primer laboratorio de técnicas de anestesia y lo que vamos a hacer es la supraperióstica, la técnica supraperióstica y la palatina parcial. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero quisiera preguntarles, ¿hay alguna pregunta o alguna duda acerca del nervio trigémino? ¿O todo está claro? Yo tenía una pregunta, doctor. Dígame. En sí, lo del plexo dental es el nervio alveolar posterior, medio y anterior. ¿Cuál plexo dental? Porque hay muchos plexos. ¿Cuál plexo? El de la rama B3. El dentario o el, ¿cómo se llama? El nervio alveolar inferior. Sí. O maxilar inferior. Ajá. Entonces, en ese tenía duda. En sí, ¿cuáles son? ¿Qué conforman ese plexo? Ese es el nervio alveolar inferior o el nervio maxilar inferior con sus ramas. Las ramas bucal largo, que son las que nos interesan a nosotros, la lingual, las ramas terminales que serían la mentoniana y la incisiva. Ahora bien, el nervio dentario inferior, ¿cómo se llama? Es el que, si nos vemos en una... Quiero ver si tengo aquí por acá. Vamos a ver, permítanme. Voy a ver si lo pueden ver. Les voy a poner una esquema de libro. ¿Lo logran ver? ¿Gabriela? Sí, se logra ver. Ok, vale. Entonces aquí va. El nervio dentario o el nervio alveolar inferior es este. Ok. Vamos acá. Entonces, este nervio, sus ramas, si yo les pregunto en el examen cuáles son las ramas terminales del alveolar inferior, pues son el nervio incisivo, que aquí se mira como está, aquí se mira antes porque lo estamos viendo del otro lado, digámoslo así, y el nervio mentoniano que sale. Es el mismo nervio alveolar, lo único que se divide por aquí cuando sale por el foramen mentoniano, se llama nervio mentoniano y luego el que sigue adentro a llegar a inervar a los incisivos inferiores es el nervio incisivo como tal. Luego va el nervio lingual, ¿sí? Y el nervio, ya que está el nervio alveolar inferior, pero si nosotros vemos aquí arriba, que está el tronco, que es el nervio mandibular, que es el B3, y luego va el nervio alveolar inferior, ¿ok? Está también el nervio amiloideo, que es parte de ellos, y por acá, que solo me va, ¿cómo se llama? A inervar el bucal. Inerva nada más a mucosa de los molares inferiores, que algunas veces dicen que es rama del nervio, o algunas literaturas dicen que es rama del nervio amiloideo. ¿Estamos bien, Gabriela? ¿Hoy sí? Sí, hoy sí, gracias. Vale. Es importante, por eso esta clase es para, es bien importante primero ver del nervio trigémino, y yo he modificado un poco el programa porque esta clase estaba como para 4 clases después.
Sin embargo, creo que ahorita que ustedes están, y por eso les he dejado en, ¿cómo se llama? En los archivos de Teams, el capítulo del nervio trigémino del libro de Mongen, se llama ese escritor. Entonces, ese es un detallazo de cómo va todo el nervio trigémino. De hecho, algunas preguntas van a ser de ese capítulo. Igual, apunten, capítulo número 11 del libro de Malamed, sexta edición, entra en el, ¿cómo se llama? En el parcial, para que lo estudien. ¿De qué habla ese? Ya se lo voy a decir de qué habla. Está por acá, quiero ver. Perdón, ¿podría repetir el nombre del libro y el capítulo? El libro ya lo saben, que se lo dije desde el primer día de clases. Está en su programa, que es el de Malamed. Es la técnica básica de inyección, se llama. Técnica básica de inyección. Ahí aparece cómo nosotros tenemos que tomar una postura, cómo tenemos que tomar la jeringa carpule, ¿verdad? Cómo tienen que hacer una técnica traumática, todo aparece ahí. Y es muy bonito cómo le explica. No es un capítulo demasiado grande. Entonces, habría que, por favor, fijarse bien a la hora de ese capítulo número 11 de Malamed, sexta edición, que es el manual de anestésicos locales. Así que ese capítulo, el capítulo del trigémino que les he dejado, que son escaneadas las copias, ahí están. Así que, por favor, estar pendientes, ¿verdad? Y estudiarlo porque de ahí viene el parcial. Ahora bien, vamos a ver. Vamos a ver, según lo que veo acá, pueden ser preguntas. Elsie Janet, ¿cómo estamos? Hola, doctor. Bien. ¿Qué inerva a la primera molar superior? ¿Cuáles son los nervios que inervan a la primera molar superior? Elsie. ¿Aló? Ajá, dígame. Dima, ¿puedes por favor quitar tu cámara y estar como cámara principal? Ajá, Elsie. Estoy confundida. No, creo que me voy a equivocar. No importa, si se equivoca, una vez se va a equivocar. Dígame. No lo busque, si lo ha leído más o menos, véalo. Vamos a ver entonces, va. Entonces, ¿tiene miedo de equivocarse o qué onda? Ajá. No sé. ¿El trigémino? Sí, es el trigémino, va, ok. Pero no, hay un nervio específico. Vamos a ver, que le ayude Jennifer Membreño. Ajá, Jennifer. Serían los dentarios posteriores, creo. ¿Cómo? Los dentarios posteriores, creo. No. Vamos a ver Mónica Linares, Mónica Valeria Linares. Ramo maxilar superior, doctor. ¿Cuál? La rama maxilar superior. Ajá, pero ¿cuáles son los nervios que inervan a esa pieza? No. Doctor, Ajá. no sería el nervio alveolar superior medio. Sí, pero falta. Vamos a ver, Luis. ¿Ya estudiaste el trigémino? Luis Palacios. Decime, ¿qué inerva la primera molar superior?
Sí, doctor. De hecho, ajá, yo me estaba acordando de eso, del alveolar superior, la rama media, pero no sé si también la posterior. ¿No sabes? No estoy seguro si es la media y también la posterior. Vamos a ver. Quiero ver. Kelvin Omar. Sí, doctor. ¿Quiénes inervan la primera molar superior? No estoy seguro muy bien si ese mismo que mencionó Luis, el alveolar superior medio, inerva a las raíces de los premolares y la raíz mesial, me parece, de los molares. Estamos hablando de la primera molar superior, no de los premolares. Ajá. Del alveolar superior medio. Ajá. Entonces. Doctor, será el alveolar superior posterior. Mario. ¿Cuál? Sí. Dígame, repítame otra vez, por favor. El nervio alveolar superior posterior. Ajá, el nervio alveolar superior posterior. ¿Y qué inerva? El nervio alveolar superior, solo la primera molar. Piezas posteriores, desde la primera molar, segunda y tercera. ¿Solo ese nervio, seguro? Mario. Mario. Hola, doctor. ¿Solo ese nervio está inervando a la primera molar superior? Es uno de los nervios que la inerva. ¿Qué otro inerva la primera molar superior? No me recuerdo. ¿El nervio palatino mayor? No, el nervio palatino mayor no inerva a la primera molar. El palatino mayor lo que hace es inervar tejido blando de paladar. No inerva pulpas. Vaya, miren, jóvenes. Yo necesito que por favor estudien. El día viernes pasado que hicimos el corto de 48 personas que hicieron el corto, solo lo pasaron 15. Y era un corto fácil. Se lo dije ese corto desde antes de las vacaciones que iba a empezar. Entonces, y los que lo han dejado con notas de 2 y con 0. Alguien me preguntaba, mire doctor, pero si me bajaban un punto por las cosas que hicimos de ¿cómo se llama? De botar las jeringas, las agujas en el basurero, igual, o sea, me van a, imagínense, hay varios ceros, así ceros. Y si yo les bajo puntos, me van a quedar debiendo -2, que se los podría bajar esos -2 del parcial. No lo voy a hacer. Vean, no puedo bajarle los puntos. Ganado se lo tienen. ¿Me pueden decir que todos se lo tienen ganado? Pues probablemente no, porque algunos hicieron bien las cosas. Sin embargo, yo no puedo ver y yo no puedo saber quién lo hizo. Por eso es que yo les dije que les iba a bajar un punto a todos. Pero no lo voy a hacer porque si les bajo puntos me van a quedar debiendo. Así que yo de verdad les hago un llamado. Cirugía bucal es una materia completamente diferente a todas las que están viendo. Cirugía bucal es una materia que exige después de estarla viendo aquí, que ustedes estudien. Todos los días tienen que estudiar cirugía bucal. Dedíquenle 1 hora a estudiar porque uno es un montón de material. Si ustedes se fijan, es un montón de material. Y yo les he estado preguntando en las clases que yo he dado si ¿cómo se llama? Si les parece, si hay preguntas, si hay esto. Y ustedes, algunos preguntan, que creo que son los mismos de siempre lo que preguntan. ¿Y los demás? Por eso les decía yo, ustedes van a estar, entonces como ustedes no hacen preguntas, las preguntas se las voy a hacer yo. El parcial no es un parcial que solo van a contestar la A, la B, no. Mis parciales son de contestar
para que ustedes estén ocupados y no le estén pasando la copia a los demás. De hecho, voy a hacer todo lo posible para que el parcial lo hagamos presencial, no virtual. Eso no es meterles miedo, sino que estudien. Si ustedes dejan a última hora estudiar todo esto, van a salir mal y yo no quiero que salgan mal. Uno, yo quiero que aprendan, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que hacer las cosas. Por ejemplo, ese día que hemos tenido los laboratorios, algunos los he visto hasta dudando para ponerse el gorro, se tocan todo después de haberse puesto los guantes, se tocan los gorros de la cabeza, se tocan los lentes, se tocan la mascarilla. Ustedes ya una vez haberse colocado los guantes ya no tienen que tocar nada que no sea lo que van a hacer en su paciente. ¿Ustedes no han tenido bioseguridad como materia? Pregunto. Sí, doctor. Ajá. ¿Ustedes no han visto medicina interna? Sí. Sí. Ajá. ¿Ustedes no han visto, cómo se llama, patología bucal? Todas esas materias. ¿Ustedes no han visto farmacología? O sea, todo eso ustedes ya más o menos lo han visto. Ya tendrían que tener bases de eso. Y de hecho, ¿cómo se llama? Me doy mi tiempo para darles a ustedes lo que yo creo que les va a ayudar bastante. Y veo que no están en lo que están. Así que por favor, para el grupo del día de mañana, acuérdense que a ustedes va a venir toda la clase del manejo del dolor. Dosis de medicamentos, todo eso. Así que, ¿por qué? Porque han tenido una semana más que sus compañeros. Así que yo les hago la atenta invitación. Aquí no vamos a aprender cosas en cirugía bucal. Es lo básico lo que vamos a aprender, jóvenes. Si alguien quiere saber más, pues eso va a ser lo básico. Ni tan siquiera nos sacó nada de lo que dio en la clase. ¿Cómo? Perdón, Katia. ¿Me podía repetir eso? Perdón a los demás que hicimos el corto, no saqué nada de la clase. Sí, si doctor. me estoy equivocando. Sí, sí. No, doctor. Sí, doctor. ¿No saqué nada de la clase o saqué de la clase? Sí sacó de la clase. Sí, sacó de la clase. Ok. ¿Y Katia por qué dice que no? Pregunto, Katia. Hola. Katia. ¿Por qué dice que no saqué nada de la clase? Katia, vuelvo a preguntar. Por eso estoy preguntando ahorita. Si hay dudas, si hay cosas que no están bien, entonces hablemoslas para que podamos hacer las cosas mejor. Vuelvo a preguntar, Katia. ¿Por qué dice que no saqué nada de la clase? ¿O a qué se refiere? Hola. Ok. Entonces, ¿cómo se llama? Cuando nosotros tengamos que hablar o decir algo, levantemos ahí, doctor, mire, fíjese que tal cosa, yo creo que no estoy de acuerdo con esto, por eso yo no tengo ningún problema. Entonces, sigamos con lo de ahora. Así que yo los invito a que estudien. Esto tiene que ir estudiando, para que ustedes pues puedan, ponerse las pilas y estudiar, ¿verdad?
Otra cosa que yo estaba viendo era con los manuales. Eso de los manuales es para que ustedes vayan viendo la posición de la aguja, como dice ahí que va el, ¿cómo se llama? Para poder penetrar la aguja en los maxilares, para poder penetrar y colocar las técnicas anestésicas. Es un manual bien bonito, que es viejísimo, sin embargo, no cambia, porque hay cosas en cuanto a tal vez los libros tienen algunas palabras u otras cosas, pero nos ayudan a poder ver mejor o interpretar mejor las cosas que vamos a realizar. A veces es como más difícil estar como explicando y no ver las cosas. Cuando ya ustedes están con sus pacientes, ustedes ya ahí ya saben cómo ir haciendo los procedimientos. Ahora bien, vamos a hacer, espero que para el día de mañana podamos hacer preguntas que sean de la clase y algo otras que si no son de la clase, pues son del libro. Y ustedes, lo mismo que yo les estoy preguntando, que esta clase está en capítulo 13 y 14 de Malamed. Lo mismo, solo que aquí está resumido. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con la clase de ahora, que es algunas preguntas, algo que no les haya quedado claro, jóvenes. Hola, doctor. Yo tengo una pregunta. Dígame, Kenia. Sobre el laboratorio de mañana, la inyección supraperióstica se divide, o sea, está como en medio, superposterior y superanterior. Ahorita nos va a ayudar la clase de ahora, por eso que quería que tuviéramos la clase este día, para que a ustedes les quede como más, ¿cómo se llama? Claro, qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Bueno, gracias, doctor. Está bueno, que dígame, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Comenzamos la clase. Ok. Vale, vamos a comenzar ahora con las técnicas anestésicas maxilares y mandibulares. Después, por eso les preguntaba si había dudas con el nervio trigémino, porque el nervio trigémino es el que nos hace y donde vamos a nosotros ya comprendiendo el trigémino, cómo va a ir esto de las técnicas anestésicas, dónde vamos a ir colocando la posición de la aguja, de la jeringa, cómo lo vamos a hacer. Empezando con una cosa que es súper importante. Ninguna de las actuaciones que realiza un odontólogo en sus pacientes va a tener tanta importancia como colocar un anestésico local. ¿Por qué? Porque el anestésico local, y lo vamos a ver en la clase, anestésicos locales, cómo funciona el mecanismo de acción, dónde se metaboliza, qué tipo de anestésicos locales están, todo lo demás. Podríamos haber comenzado desde ahí. Sin embargo, ahora, como se los repito, yo prefiero que ya sabiendo cómo estamos con el ¿cómo se llama? Con el nervio trigémino, cómo van los nervios y todo lo demás, ya sabemos cómo vamos a ir a colocar. Sin embargo, es importante reconocer esto. Todo el mundo le tiene miedo al odontólogo porque lo relacionan con dolor. Y uno de los dolores que nosotros más encontramos, o el miedo que más le encontramos a todos los odontólogos, es porque ocupan agujas. ¿Estamos? Entonces, vamos a saber, ahora vamos a conocer cuántos tipos de técnicas anestésicas como tal hay. Primero, vamos a hablar de la infiltración local. ¿En qué consiste la infiltración local? Pues consiste en colocar la inyección de solución anestésica en el área de tratamiento dental que sean a bloquear pequeñas terminaciones, ¿verdad? En este caso, aquí está un ejemplo, esto lo pueden ver en Malamed, esto es una infiltración local. Un ejemplo de infiltración local es cuando usted cuando usted está poniendo un anestésico local o una técnica anestesia
¿a dónde? En la papila. Aquí, ¿verdad? Entonces yo voy a estar colocando una infiltración local justo aquí. Y que son las últimas terminaciones nerviosas de un área específica. ¿Ok? A veces yo puedo colocar, esta es la que nosotros conocemos que ¿cómo se llama? Es la que se le podría llamar una técnica supraperióstica. Solo son para áreas pequeñas determinadas. Por ejemplo, decía, aquí lo dice en el libro, es para que se pueda colocar un anestésico local en la papila interproximal antes de realizar un alisado radicular. El bloqueo de campo. El bloqueo de campo es cuando el anestésico se deposita próximo a ¿quiénes? A las ramas nerviosas y es un área de mayor tamaño que hace que se impidan los impulsos nerviosos que pase de una célula a otra desde la pieza dentaria hasta el sistema nervioso central. Ok, entonces el bloqueo de campo, recuérdenlo, es donde yo necesito que los ramos nerviosos terminales sean de mayor tamaño. No es lo mismo hacer una infiltración local, como les decía, es que antes la infiltración local, o a veces es una técnica posiblemente como bloqueo de campo, ¿verdad? Sin embargo, esto es para una área más extensa de lo que yo puedo trabajar. Y luego viene el bloqueo nervioso. El anestésico local se deposita cerca de un tronco, el tronco nervioso principal, generalmente del área alejado de donde yo voy a trabajar. Por eso les preguntaba, y es bien importante que nosotros conozcamos muy bien todas las terminaciones nerviosas, los nervios, para que yo pueda saber qué inervan cada uno. Y estas son preguntas, por favor. Estas son cosas que ustedes tienen que saber, ¿verdad? Por eso yo les preguntaba cómo están con la clase de el nervio trigémino. Por eso pregunté, porque la primera molar superior, ya sea la derecha o la izquierda, está inervada por el nervio alveolar superior posterior en las raíces palatinas y raíz distobucal, pero también está inervada por el nervio alveolar superior medio, la raíz mesiobucal. Está inervado por dos nervios. Cuando yo les pregunte en el parcial, coloque a la par de cada pieza dentaria según la nomenclatura FDI que nosotros ocupamos, que es la 1.5, la 1.4, la 2.3, la 2.4, la 2.7, la 2.8, y les voy a poner las piezas, ustedes tienen que colocar por quiénes son inervadas. Ahora bien, el nervio palatino no está inervando a las pulpas de los dientes. El nervio palatino solo me está inervando
las paredes, ¿cómo se llama? El tejido blando del paladar. Entonces, cuando yo voy a hacer la extracción de la 1,6, por ejemplo, tengo que poner tengo que bloquear, tengo que hacer un bloqueo nervioso del superior posterior, del nervio alveolar superior medio, y para que no moleste por palatino, entonces pongo una palatina parcial. O de una vez puedo llegar a colocar una palatina mayor. ¿Sí? ¿Me doy a explicar, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor, por favor. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Hay preguntas? No sé si me puede repetir, por favor. Ok. Vuelvo a repetir, por ejemplo, hay tres, ¿cómo se llama? Hay tres formas de cómo yo puedo colocar un anestésico. Uno es una infiltración local. 2 es el bloqueo de campo. Y 3 es el bloqueo nervioso. La infiltración local consiste en colocar en las ramas o en las pequeñas terminaciones nerviosas, lo que habíamos visto aquí, en las pequeñas terminaciones nerviosas, la solución anestésica o la anestesia. ¿Ok? Es para áreas pequeñitas. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un alisado radicular, yo pongo una infiltración local, podría ser una supraperióstica, ¿verdad? Esa sería una infiltración local, porque estamos en las pequeñas terminaciones. Luego me voy a un bloqueo de campo. El bloqueo de campo es una parte más externa, una parte más amplia, ¿sí? Donde yo voy a ir a anestesiar a las terminaciones nerviosas, pero que son de mayor tamaño. Entonces, y ahí ya yo ocupo un bloqueo de campo. Es a lo que nosotros también podemos, este bloqueo de campo es el que podría, y ahí lo podríamos llamar una infiltración local como tal, ¿sí? Pero aquello es como un piquetito, la infiltración que habla el libro. Ok, el bloqueo ya es una área más amplia. ¿Cuál sería aquí ejemplo de esto? Para que me entiendan muy bien, es la supraperióstica que vamos a realizar con el primer grupo el día de mañana. Luego vamos a ¿qué? Luego vamos al bloqueo nervioso. Es cuando yo necesito llegar a un tronco principal, generalmente del área en la que yo voy a trabajar. Vamos a ver más adelante cuáles son los bloqueos nerviosos y cómo vamos a ir haciendo. ¿Quedó claro? Ahora bien, un bloqueo nervioso podría ser el tronco. ¿De cuál nervio? Del nervio alveolar superior posterior. En este caso, la primera molar superior, ya sea derecha o izquierda, ¿verdad? Porque tenemos hay dos, la primera molar derecha y la primera molar izquierda, tanto para inferiores como para superiores. Entonces, la primera molar está inervada, las pulpas, ¿verdad? De las piezas, está inervada. La primera molar por el alveolar superior posterior, raíz palatina y la raíz distobucal. Y la raíz mesiobucal está inervada por el alveolar superior medio. Premolares también está por el alveolar superior medio. De canino
a incisivo central, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, porque son dos, entonces va a estar inervado por el alveolar superior anterior. Ahora sí. Cierto. Ok. ¿Qué pasó, Jimmy? Decime. Hola, doctor. La diferencia de poder inervar el campo. Jimmy, permíteme. Pablo Andrés, a cerrar la cámara, por favor. Ok, vaya, Jimmy. Sí, por favor, perdona. Entre la diferencia, le decía, del bloqueo de campo al bloqueo nervioso, tiene que ver la profundidad, doctor. No, o digamos lo que sí, porque por ejemplo para hacer bloqueos, para hacer los bloqueos nerviosos como tal, tenemos que insertar, digámoslo así, la aguja más adentro. En cambio, un bloqueo de campo se queda solo, digamos, para mucosa, ¿sí? Ahora, por lo bueno que es el maxilar superior, acuérdense que el tejido duro, el hueso del maxilar superior es un hueso esponjoso, por lo cual el anestésico se puede dar o se puede ir por ser esponjoso el hueso, entonces se puede, ¿cómo se llama?, dar una ósmosis mucho más rápida. No así en la mandíbula. El hueso de la mandíbula es un hueso que es muy compacto, donde cuesta más hacer. Por eso es que las técnicas supraperiósticas en mandíbula no se utilizan. Hay que hacer los bloqueos. ¿Estamos, Jimmy? Gracias, doctor. ¿Quién más? ¿Hay más dudas ahorita? Doctor, una pregunta. ¿Y el tiempo de la duración de la anestesia siempre va a ser el mismo? No, el tiempo de la duración de la anestesia no está dado por la técnica anestésica. El tiempo de la duración de la anestesia está dado por las características físicas y químicas de los anestésicos locales. En este caso, ¿cómo se llama? La duración de los anestésicos locales está dado por la unión a proteínas plasmáticas de los anestésicos locales como tal. Por eso lo vamos a ver más, ¿cómo se llama? Lo vamos a ver mejor cuando ya veamos los anestésicos locales. Las técnicas anestésicas no tienen nada que ver con la duración. Las técnicas anestésicas tienen que ver con la posición, cómo yo voy a colocar las técnicas anestésicas como tal, digámoslo así. ¿Estamos? ¿Blanca Delmi? Sí, doctor. Vale, sigamos. ¿Otra duda? Mario Soto. Doctor. Ajá. ¿Qué pasó, Mario? No, si quiere la compañera primero. Va. Dígame, señorita. Doctor, disculpe, no me quedó claro la última diapositiva donde dijo que el nervio de a dónde se iba a ir. En la última diapositiva no hemos dicho del nervio a nervio a dónde iba a ir, solo hemos dicho de que el bloqueo nervioso es que el anestésico local deposita el tronco nervioso principal, generalmente alejado del área que va a ser intervenida, porque yo tengo que poner con mayor profundidad mi anestésico para llegar al tronco. Por eso es que, si ustedes se fijan, vamos a ver si lo dejo de presentar acá y vamos a ver otra cosa. Permítanme. Quiero ver. No sé si lo logran ver.
acá. Aquí está. Veamos la imagen, la figura 12.7. Estas son las características o lo anatómico de lo que estamos hablando. Por ejemplo, la figura 12.7, veamos la 12.8, dice, la fosa pterigopalatina. Cuando yo tomo o cuando yo voy a anestesiar al nervio alveolar superior posterior, yo tengo que entrar entre la segunda molar y la tercera molar hasta esa zona. Allí, y yo, digamos, voy a hacer la extracción de la pieza 1.7. En este caso sería la 1.7. ¿Ya? Entonces, allí yo tengo que colocar un alveolar superior posterior y un alveolar superior media. Pero para llegar al alveolar superior posterior, tengo que ingresar o tengo que introducir mi aguja y llegar al tronco. ¿Sí? A llegar a esta fosa pterigopalatina. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en la fosa pterigopalatina, porque ahí está el plexo venoso pterigomaxilar y me pasa la arteria maxilar interna. Entonces, yo con esta, ¿cómo se llama? Con esta técnica anestesia, yo estoy lejos del área donde yo voy a trabajar. A eso se refiere, Lidia. ¿Estamos? Sí, doctor, gracias. Ok. Vaya, ahora Mario. ¿Qué pasó, Mario? Doctor, lo mío está más, bueno, es una duda de verdad, pero creo que está más relacionado con lo que acaba de explicar, que es en cuanto, vaya, por ejemplo, decíamos, bueno, usted decía que la pieza, la 2.6, vea, por ejemplo, en el caso de una extracción, como está inervada por dos nervios, por el nervio polar superior posterior y por el medio, vea. Entonces, mi pregunta iba en cuanto a que, por ejemplo, digamos que voy a hacer esa extracción, voy a bloquear ambos nervios con una sola técnica anestésica o tengo que poner dos. No, en este tengo caso. Que apoyar dos veces, digamos. Sí, en este caso tengo que hacer dos. Voy a anestesiar al alveolar superior posterior con la técnica que se llama cigomática o la técnica del nervio alveolar superior posterior como tal, y la voy a tener que también anestesiar el alveolar superior medio. Tengo que hacer dos, ¿ok? Porque muchas veces cuando tú solo haces una técnica cigomática, no me está pasando o no me está haciendo anestesia una parte de la... Entonces al paciente le molesta, le duele, ¿sí? Entonces por eso igual, aunque el nervio palatino no me esté inervando las pulpas de los dientes superiores, yo tengo que colocar siempre anestesia por palatino porque voy a molestar o voy a hacer una iatrogenia en el palatino. Entonces yo necesito, iatrogenia no, sino que yo voy a lacerar mis estructuras. Entonces yo voy ¿cómo se llama? A tener la necesidad de hacer una anestesia por palatino. Entonces en este caso serían 3 pinchones. ¿Ok? Sí, doctor. O sea que, por ejemplo, no podría yo hacer, por ejemplo, un bloqueo nervioso en este caso, como dice que se deposita cerca del tronco nervioso, vea. Ajá. Entonces, no se podría como anestesiar en la parte del nervio donde se originan esos dos. No, porque de hecho cuando yo llego a la fosa pterigomaxilar o a la pterigopalatina, esto no es que estoy justo ahí, ¿verdad? O sea, lo que yo intento es llegar, pero ya un bloqueo como tal, ¿verdad? Un bloqueo nervioso regional le llaman los maxilofaciales. De hecho, algunos esos bloqueos los tiene que hacer el anestesiólogo, porque llegar a realizar bloqueos a ese nivel es una cosa, o sea, bárbara, ¿verdad? Nosotros llevamos hasta ciertos niveles
de hacer esos bloqueos, pero no nos vamos muy arriba. Entonces no se hace. Lo que se hace es hacer el bloqueo del nervio alveolar superior posterior y algunas veces nos ayuda solo con colocar una supraperióstica o una infiltrativa a nivel de los premolares para así anestesiar al alveolar superior medio. ¿Estamos? Sí, doctor, gracias. Ajá, Amy. En ese caso, doctor, si son 3 ramas las que hay que anestesiar, serían a las 3 la misma cantidad de anestésico que se les colocaría. No, es que eso depende. La cantidad de anestésico depende. A veces un cartucho de anestesia es suficiente para realizar varias extracciones. Eso va a depender de cuántos nervios yo voy a hacer. Por ejemplo, si yo voy a hacer la extracción de la pieza 1.7, la pieza 1.6 y la pieza 1.5, solo tendría que estar haciendo el bloqueo nervioso del alveolar superior posterior, del alveolar superior medio y por palatino el nervio palatino mayor. Nada más. No tendría que hacer 3. ¿Estamos? Gracias. Vale, sigamos. ¿Más preguntas no hay? No. Doctor, solo ¿Qué pasó, una María? última. Usted mencionaba una técnica de anestesia palatina mayor. Ajá. Ya la vamos a ver. Es que no he va. pasado a lo demás. Ajá. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguien más? Doctor, yo no tengo una pregunta, solo Dígame. quisiera pedirle si nos puede pasar el manual, ¿Cuál manual? el de Malamed. Ah, claro, pero por eso, yo por eso la vez pasada, hace algunas clases les dije yo que mejor lo compren, porque nosotros ya estamos un poco chocos de estar viendo en el ¿cómo se llama? En la computadora, y esos libros, yo ya se los dije, mejor véanlos, y así ustedes lo pueden subrayar. Para mí es mejor, y es como una recomendación, pero no hay problema, yo se los paso, ¿verdad? Yo se los puedo pasar a Luis o a Virginia, que están en un grupo, y ahí al grupo se los mandan por WhatsApp. No hay ningún problema. Lo único que yo sinceramente les recomiendo que lo lean, que así pueden manchar las hojas, pueden hacer sus resúmenes, sale mejor, ¿verdad? Porque si no, se van a quedar muy chocos a muy temprana edad y los odontólogos tenemos que ver bien. Pero sí, yo se los voy a pasar, no hay problema. Muchas gracias. Ok, sigamos entonces. Vamos a ver. ¿Logran ver la diapositiva? No, doctor. No. Ok, entonces ya viendo cuál es la diferencia entre una infiltración local, entre un bloqueo de campo y entre un bloqueo nervioso, ya vamos a meternos a hablar de las técnicas de inyección maxilar. Dice que hay muchos métodos para conseguir la anestesia de la boca. En este caso, estamos hablando del maxilar superior. Y conseguir una anestesia clínicamente adecuada en las piezas dentarias y en las partes blandas y duras del maxilar. Porque, por ejemplo, el alveolar superior posterior me está inervando pulpa y me está inervando carrillo y mucosa de las piezas en cuestión. Por ejemplo, la primera molar superior, la segunda molar superior y la tercera molar superior. Entonces, inerva las pulpas de ellas tres. Estamos hablando del alveolar superior posterior y los tejidos blandos, mucosa y carrillo de esta zona. ¿Ok? Eso también es importante. Yo le puedo preguntar, ¿qué estructuras está inervando el nervio alveolar superior? Pulpas de la raíz palatina, de la raíz distobucal, de
pulpas de la segunda molar y pulpas de la tercera molar, más mucosa por vestibular y carrillo. La elección de la técnica específica depende en gran parte del tipo de tratamiento que deba realizarse. Si aquí, por ejemplo, el día de ayer yo tuve un pacientito, es un ejemplo, y ya no tenía la pieza 6, entonces era un restito pequeñito. ¿Qué hice yo? No puse un alveolar superior posterior si era un pedacito que estaba en mucosa, en la encía. No voy a poner un bloqueo nervioso por eso. Me doy a entender, a eso se refiere. La elección de la técnica específica depende en gran parte del tipo de tratamiento que yo vaya a realizar. No es lo mismo sacar un restito así pequeñito a sacar la tercera molar superior y que esté impactada, por ejemplo, o que esté retenida. No es lo mismo estar impactada que estar retenida. ¿Ok? El hueso por bucal también va a estar anestesiado. Por palatino no. Palatino es otra rama que es el nervio palatino mayor. ¿Ok? Uno, aquí está la supraperióstica, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La técnica supraperióstica, que es una infiltración, está recomendada para tratamientos limitados, pequeños, que yo no vaya a hacer jamás en su vida, vayan a hacer una técnica supraperióstica para hacer la exodoncia de una pieza. Eso es limitada. Esto es una infiltración que es pequeñita. Luego va la inyección en el ligamento periodontal o se le llama intraligamentaria. Cosme-Gay habla acerca, está en la página 155. Cosme-Gay habla acerca de las técnicas anestésicas y habla de otras técnicas como estas, como la supraperióstica, habla de la subperióstica. Quiere decir que la voy a poner abajo del periósteo, ¿ok? Entonces, si yo estoy hablando de una supraperióstica, yo estoy colocando la aguja en este nivel, por ejemplo, y en el periósteo. Supra quiere decir arriba del periósteo. Luego está la inyección de ligamento periodontal que yo estoy colocando en el surco, en el ligamento periodontal. Es recomendada, dice, como complemento para técnicas o tratamientos limitados. En algunos pacientes, por ejemplo, también es bueno que ustedes van viendo y molesta. Fíjese que molesta. Pues entonces vaya, pongamos una intraligamentaria, decimos nosotros. Intraligamentaria, que es la misma del ligamento periodontal. Intraligamentaria. Entonces eso quita ciertas, ¿cómo se llama?, molestias que tenga el paciente. Y luego está la inyección intraseptal, véanlo acá, intraseptal, está recomendada principalmente con técnicas quirúrgicas periodontales. Algunas veces estas técnicas quirúrgicas periodontales hacemos un colgajo por bisel externo, por ejemplo, o algunas dehiscencias que pueden haber en el tejido óseo y las puedo manejar con esa inyección intraseptal. Está la inyección intracrestal, que es recomendada para el tratamiento de un solo diente, principalmente por los molares mandibulares cuando han fracasado otras técnicas. Sin embargo, cuando ustedes vayan a hacer tratamientos de exodoncia, yo veo y les recomiendo que se hagan bloqueos nerviosos. Ninguna de estas nos va a ayudar. Esto nos va a ayudar a veces con el tejido blando o cosas que son pequeñas, pero no va a ayudar a más. ¿Me permiten un momento, por favor?
Ok, entonces vamos acá, inyección intracrestal. Luego vamos a la inyección intraósea, ¿verdad? Es una inyección intraósea como tal. Para entrar al hueso, algunas veces no se hace de esta forma. Creía yo que esto sería un mal ejemplo. Cuando nosotros hacemos como inyecciones intraóseas, cuando estamos quitando, por ejemplo, una pieza y a veces hay alguna complicación, entonces vamos desde el alvéolo hasta acá. Pero para acá, primero, la aguja no tiene la fuerza para entrar a eso. Antes se escuchaba, yo he escuchado que se hacían canales, por ejemplo, con una pieza de mano para entrar hasta el hueso. El bloqueo nervioso alveolar superior posterior, ya esta es otra, que es ya como tal, ¿verdad? Recomendado para el tratamiento de varios dientes molares o un cuadrante. ¿Cuáles dientes? Pregunto, Virginia, ¿cuáles dientes? Perdón, doctor, ¿de cuáles? Si yo pongo, aquí aparece el bloqueo del nervio alveolar superior posterior, dice que está recomendado para el tratamiento de varios dientes molares o un cuadrante. ¿Cuáles dientes? Sería la segunda molar superior y la raíz distal de... Podría ser la primera molar, la segunda molar y la tercera molar. Sí. ¿Ok? El bloqueo del nervio alveolar superior medio, fíjense que este bloqueo alveolar superior medio, algunos no lo ven como tal. ¿Por qué? Porque el nervio alveolar superior medio es un nervio, es el único nervio que es inconstante en el ser humano. Quiere decir, más o menos, Juan Lamed creo que dice que el 27, no sé si el 27 o 37%, ese porcentaje no aparece como tal. Algunas veces, cuando hacemos el bloqueo del alveolar superior anterior, porque ¿cómo se llama? No es constante como tal. Algunas veces cuando nosotros hacemos el alveolar superior anterior, ahí también se hace. En este caso, es la única forma que yo podría colocar a nivel de premolares, y eso es lo que se hace para llegar a bloquear a este nervio. El bloqueo del nervio alveolar superior anterior, recomendado para el tratamiento de las piezas dentarias anteriores en un cuadrante. Luis, decime qué inerva el nervio alveolar superior anterior. Serían las piezas anteriores, incisivos, caninos. ¿De qué lado? Depende del lado derecho o del lado izquierdo. Así es, ¿verdad? Acuérdense, si es, siempre hay que especificar, porque no va a anestesiar de canino a canino, va a anestesiar desde el incisivo central, ya sea del cuadrante derecho o el cuadrante izquierdo, hacia el canino, nada más. Algunas veces, cuando este nervio alveolar superior medio es inconstante, con el nervio alveolar superior anterior se puede realizar. El bloqueo del nervio maxilar, este es un bloqueo, dice, recomendado en tratamientos extensos en la boca, en el paladar o en las pulpas en un cuadrante. Pero hacer un bloqueo del nervio maxilar, que es justo donde está el tronco, no es una cosa sencilla, ¿verdad? Es una cosa que es difícil. Como les digo, de hecho, algunos anestesiólogos, algunos maxilofaciales, llegan a hacer este bloqueo. Claro,
no es para quitar una pieza, no es para quitar ni una cordal, por ejemplo. Ya un bloqueo del nervio maxilar como tal, ya es una cosa para quitar quistes, para hacer tumores, para hacer recesión de hueso, etc. El bloqueo del nervio palatino mayor, aquí vamos, Mario, está el nervio palatino mayor y el nervio palatino menor. El nervio palatino menor pasa por el, emerge por el, ¿cómo se llama? Por el posterior, y el nervio palatino mayor anterior, o nervio palatino anterior por el foramen anterior. ¿Sí? Nótese también aquí importante que aquí pasa la arteria palatina. Arteria palatina, si yo estoy cortando hueso por estos ramos, si yo estoy haciendo, estoy quitando un canino retenido en el paladar, yo tengo que tener mucho cuidado porque me tengo que encontrar con la arteria palatina. A veces también pasa por ahí la arteria maxilar. Entonces son cosas que nosotros las tenemos que conocer muy bien. Aquí, nervio nasopalatino. ¿De dónde son ramas estos nervios palatinos? Kelvin. Ah, no, ya voy a ser quién. Luis Quintanilla, ¿de quién son ramas? Del nervio B2, de la rama B2. ¿Del nervio cuál? De la rama B2, del nervio trigémino. Ajá, ¿cuál es la rama B2? La maxilar. Ajá, por la rama maxilar. Estamos, no se confundan. El bloqueo del nervio nasopalatino está recomendado para el tratamiento de paladar duro, del paladar duro y el paladar blando bilateral de canino a canino. Si yo pongo el nervio nasopalatino, la técnica nasopalatina como tal, entonces yo voy a estar colocando, si yo voy a extraer la pieza, un incisivo central, el 1-1 o el 2-1, dependiendo de qué zona. Yo, ahí sí no hay problema. Pongo el bloqueo del nervio nasopalatino, ¿ok? Y eso va a inervar, ahí sí, de canino a canino por paladar. Paladar, yo no estoy hablando de pulpas. Voy a colocar voy a bloquear al nervio, ¿cómo se llama? Al nervio alveolar superior anterior, y ya sea del cuadrante que yo vaya a trabajar o a hacer las exodoncias, y siempre voy a colocar el bloqueo del nervio nasopalatino. Si yo voy a hacer o voy a trabajar en la pieza 1-6, 2-6, 1-7, 2-7, 2-8 o 1-8, entonces yo puedo colocar un nervio palatino mayor. Es más, si yo conozco el nervio palatino mayor, me va a llegar hasta premolares. Si yo voy a trabajar sobre solo una premolar, por ejemplo, yo puedo hacer otra que se llama palatina parcial. Solo es una parte del nervio palatino. Entonces, esa es la que vamos a hacer el día de mañana. La palatina parcial, ¿a dónde la puedo hacer? A este nivel de las molares, a nivel de los premolares, porque solo es un área en específico que yo voy a utilizar. ¿Estamos? ¿Preguntas, jóvenes? No, doctor. Ok, Mario, de la que estaba preguntando del... Hola, doctor, palatino. Fíjese que tuve interferencia porque pasó un camión aquí por mi casa, entonces escuché solamente que podíamos hacer una palatina parcial en caso de que quisiéramos intervenir la premolar, ¿vea? En el caso de que solamente una parte del nervio. La palatina... Ahí ya no escuché nada. Va, entonces repito, la palatina parcial se le llama palatina parcial porque solo es una área. Solo es una área. Por ejemplo, si tú vas a quitar solo una premolar,
Si tú vas a quitar una molar, por ejemplo, solo una pieza, si tú vas a hacer la exodoncia de un canino, entonces yo coloco una palatina parcial, solo de esa zona, ¿ok? Solo de la zona por parte del paladar. Ahora bien, este nervio, el nervio palatino mayor o nervio palatino anterior, viene de posterior a anterior. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a quitar la segunda premolar, ya sea derecha o izquierda, ¿dónde tengo que ponerlo? Tengo que ponerlo en la molar, por palatino, porque va ¿cómo se llama? El curso del nervio es de posterior a anterior. Por ejemplo, digamos, doctor. Dígame. En la diapositiva anterior, por ejemplo, si quiere trabajar en una premolar, como son ramas y van para allá, se puede poner la anestesia en el nervio palatino mayor. Claro, sí, por eso yo les decía, pero si yo solo voy a trabajar una pieza, ¿por qué voy a hacer todo este recorrido? No, o sea, ¿es más seguro? Podría ser, pero en palatino no hay necesidad, jóvenes, de hacerlo tanto grande, sino que pueden hacer una solo, lo que nosotros vamos a conocer el día de mañana, una palatina parcial. Más adelante vamos a ir hablando de cada una de ellas. Doctor, ¿y se debe aspirar antes de infiltrar la anestesia, así como se hace por otras vías? En este caso no hay aspiración. Para la palatina no hay aspiración. Solo ya vamos a entrar en cada una de las, ¿cómo se llama? De las técnicas anestésicas como tal, y ya van a ver en cuáles sí tengo que aspirar. ¿Más preguntas? Yo, una pregunta. Si no se hiciera una parcial, digamos que sería directa del sitio de punción distal a la segunda molar. Ahí donde está la imagen. Vamos a ver, Alejandro. Volveme a repetir la pregunta, por favor. Bueno, yo entendí que si es parcial, digamos, si vamos a sacar una segunda molar, no lo vamos a hacer desde distal de la segunda molar, donde se inicia el palatino mayor, sino que se va a hacer, digamos, desde la primera molar. Si no lo queremos hacer parcial, se va a hacer desde ese sitio de punción, justo distal de la segunda molar. Ok, así es. Ajá. Si nosotros vamos a utilizar, tú estás hablando de que yo voy a quitar la segunda molar. ¿Estamos? Alejandro. Sí, doc. Va. Entonces, ¿yo dónde voy a tener que colocar mi ¿cómo se llama? Si yo estoy haciendo una técnica parcial, no hay necesidad. Yo lo puedo hacer aquí, justo acá, donde yo estoy haciéndolo. ¿Ok? De hecho, más adelante habrá un cuadrito donde vamos a ir viendo eso también, y no hay necesidad de hacerlo una antes. En este caso, ¿por qué? Porque el nervio palatino mayor justo está por este nivel. Entonces, ya vamos ahí tomando el nervio palatino mayor, ¿sí? Sin embargo, si yo ya voy por la primera molar, si yo voy a extraer la primera molar, yo podría colocar tranquilamente una palatina parcial a nivel del segundo o justo a nivel del primero. Tú, a la hora de cuando vayamos nosotros realizando estas técnicas, nos vamos a ir dando cuenta, o nos vamos a dar, o vamos a ver qué es lo que sale mejor en cada uno de nosotros, en la habilidad que vayamos teniendo, en el tipo de procedimiento que vamos a realizar. Entonces, dependiendo, porque si, por ejemplo, esta pieza se complica a la hora de la extracción, algunas veces, entonces yo ya viendo el esquema o ya viendo qué es lo que viene, entonces yo pongo mejor una palatina mayor. ¿Estamos? Alejandro. Sí, doctor. Y tengo otra pregunta también. Ajá. Es solo me hizo de pensar, sino que
digamos al momento de poner un aislamiento, ¿a dónde tendríamos que anestesiar? ¿Sería una técnica como la primera que dijo? No. Es una infiltración, entonces ahí lo que van a hacer. Una supraperióstica. Ajá, ahora bien, dependiendo, porque imagínate que no, si ¿por qué vas a colocar un aislamiento? No, digamos, para una endodoncia nos dicen, o sea, no nos han dicho, no nos han dicho para qué. Eso es lo que yo quiero, a lo que yo quiero llegar. Por ejemplo, si la caries que vas a realizar, digamos que lo vamos a hacer para un aislamiento absoluto para poner una resina, pero si la caries está tan grande, si yo no coloco un bloqueo nervioso, va a doler. Entonces, no solo por el aislamiento como tal, porque si solo quiero colocar aislamiento, pero yo tengo que colocar aislamiento dependiendo de qué. Si voy a hacer una endodoncia, igual, mucha gente, no sé si ustedes han escuchado, mucha gente, cuando le hablan de endodoncia, dice, no, hombre, doctor, mejor quíteme el diente y no me hago la endodoncia porque eso mucho duele. Entonces, ¿por qué? Porque algunos la endodoncia la trabajan con supraperiósticas y deberían de realizarse bloqueos. Mejor para un implante poner una supraperióstica y no para una endodoncia. Y si, por ejemplo, voy a hacer operatorias en piezas donde veo que la caries está inmensa, entonces mejor coloco un bloqueo para que mi paciente esté tranquilito. Eso depende, por eso decía al principio de la clase, cada técnica anestésica va a depender de lo que ustedes vayan a realizar. ¿Estamos? Alejandro. Sí, doctor, entendí. Ok. El bloqueo del nervio, fíjense aquí lo que dice, el bloqueo del nervio alveolar superior medio anterior, el bloqueo del nervio alveolar superior y el bloqueo del nervio alveolar medio, perdón, el bloqueo alveolar superior medio de la rama media y del bloqueo de la rama anterior. Dice que está recomendado para tratamientos extensos de las piezas dentarias anteriores y de los tejidos blandos y duros del paladar y de la boca. No hay un nervio alveolar superior medio anterior. Aquí estamos hablando de dos diferentes, del alveolar superior medio y del alveolar superior anterior. Si yo voy a quitar un ejemplo, voy a quitar lateral, incisivo lateral, canino, premolar, otro premolar y molar. Ahí ya son 3 nervios, lo que preguntaba Jimmy. Entonces ahí son 3 nervios. Obviamente, en ese caso voy a llegar a hacer los 3 bloqueos. Del alveolar anterior, del alveolar medio y del alveolar posterior. Igual, el bloqueo del nervio alveolar superior anterior a través del paladar, recomendado para el tratamiento de las piezas dentarias anteriores del maxilar y sus tejidos blandos y duros. ¿A través de dónde? Del paladar. Y esos son bloqueos que nosotros posiblemente no los vayamos a hacer. Doctor, si hacemos una mala técnica, podemos ocasionarle una parestesia al paciente. Claro, esas son las complicaciones de las técnicas anestésicas que vamos a ver. Hay un tema solo de ¿cómo se llama? De todos esos accidentes que nos pueden pasar. Se llaman complicaciones. La inyección supraperióstica, dice que nosotros la conocemos como, es conocida comúnmente como eso, pero lo que es una infiltración local. Es la técnica empleada con mayor frecuencia para lograr la anestesia pulpar de las piezas dentarias maxilares. Lo que yo les decía también, el hueso del maxilar superior es esponjoso, entonces la ósmosis que se da de los anestésicos locales y que llegan hasta la pulpa es mucho mejor. No así en el maxilar inferior.
Aunque se trata, dice, de una técnica sencilla con una tasa de éxito elevada, existen diversas razones válidas para elegir otro método. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar pinchando a cada rato al paciente. Si lo que yo quiero es que el paciente no sufra de dolor, no sufra de un trauma, entonces yo no tengo que hacer una inyección supraperióstica. Yo voy a colocar un bloqueo nervioso. Depende de dónde yo vaya a hacerlo. Por eso mañana ustedes se van a dar cuenta, los del grupo número 1, cómo vamos a realizar esa técnica supraperióstica. Las indicaciones están indicadas para la anestesia pulpar de las piezas dentarias maxilares cuando el tratamiento se limita a 1 o 2 dientes y cuando la anestesia de las partes blandas para procedimientos quirúrgicos de una área limitada. Ejemplo, si yo tengo o yo voy a colocar un implante, solo me voy con una supraperióstica. No necesito de ¿cómo se llama? De un bloqueo nervioso. Porque si hay estructuras que yo llego a dañar con mi implante, voy a estar sabedor de qué es lo que va a pasar. Las contraindicaciones: inflamación, una infección o inflamación aguda en el área de la inyección. Doctor. Y otra indicación es cuando el hueso denso sobre las raíces dentarias dice que se determina solo de modo empírico y es más frecuente en el primer molar permanente del maxilar en los niños, ya que su región apical se localiza por debajo del hueso cigomático, que es relativamente denso. La región apical de un incisivo central de un adulto también puede localizarse en un hueso más denso, por ejemplo a nivel de la nariz, lo que aumenta la tasa de fracaso, aunque no de modo importante. Sin embargo, yo recomiendo que cuando ustedes vayan a hacer exodoncias, una exodoncia se puede complicar y si usted ha hecho un bloqueo nervioso, va a estar tranquilo. Si pone una supraperióstica aquí en cirugía, supraperiósticas para hacer exodoncias simples o exodoncias complejas o quirúrgicas, tienen que hacer un bloqueo nervioso. Las ventajas, miren la alta tasa de éxito, que es de mayor del 95%. La inyección es una técnica sencilla, por lo general es totalmente atraumática, aunque a este nivel, en la parte anterosuperior, ¿verdad? Por bucal, esto es más traumático. No digamos a nivel de la papila incisiva cuando vayamos a hacer la anestesia nasopalatina o el bloqueo nasopalatino o el bloqueo del nervio nasopalatino. Estamos. El bloqueo del nervio alveolar superior posterior, ¿sí? El bloqueo del nervio alveolar superior posterior es un bloqueo del nervio dentario frecuentemente utilizado. La posición de el libro, habla en los folletos que la posición del bisel. Si es una aguja que está nueva y que es específica para eso, por eso yo ahorita les he pedido a todos agujas largas. Ahora, para hacer una supraperióstica no es necesidad de utilizar una aguja larga, pero no vamos a estar cambiando aguja. Entonces, vamos a usar una aguja larga porque es lo ideal para los bloqueos nerviosos. No vayan a ser tan chabacanes y se les vaya a olvidar y poner bloqueos nerviosos con agujas cortas que no van a tener, y entonces eso me va a dar un fracaso. De hecho, Malameda aparece el paso número 1, el paso número 2, el paso número 3 de cómo del bloqueo nervioso de estas técnicas como tales. Aunque se trata de una técnica que tiene bastante éxito,
hay que considerar muchos aspectos en esto. Por ejemplo, es cuando uno introduce la aguja a este nivel, recuerden lo que yo les decía, estamos llegando a un lugar que es la fosa pterigomaxilar. Ahí en la fosa pterigomaxilar me está apareciendo o está presente un plexo, que es el plexo venoso pterigomaxilar, y la arteria maxilar interna. En esta pieza, en esta técnica, ahí es necesario que ustedes aspiren. Tienen que aspirar, porque si no, ustedes pueden estar, estamos llegando a un nivel bastante alto, donde yo puedo estar pinchándolo, la arteria o el plexo venoso. Entonces, si yo no aspiro, yo estoy pinchando y el anestésico va a estar y va a causarme de inmediato la formación de un hematoma. En las complicaciones vamos a ver los hematomas, pero quiero recalcarles una cosa. Cuando ustedes están haciendo la aspiración, quiero ver. Cuando ustedes están haciendo la aspiración, ustedes cuando colocan el nervio, cuando colocan la técnica del nervio alveolar superior o técnica cigomática, no estoy diciendo que van a anestesiar al nervio cigomático. El nervio cigomático pasa un poquito más arriba, ok, pero ustedes aquí están, digamos, están llevando, vamos, quiero ver. Espérenme. ¿Logran ver la, ¿cómo se llama la imagen? ¿Ahorita? Sí, doctor. Ok, entonces aquí están llevando, cuando estamos haciendo en la fosa pterigomaxilar, aquí, a este nivel, está el plexo venoso pterigomaxilar y está la arteria maxilar interna. Por acá. Entonces, eso es bien importante, porque si yo no aspiro, voy a causar un hematoma, porque estoy, uno, un hematoma, y dos, un riesgo muy grande que el anestésico local, y mucho más si tiene un vasoconstrictor, está entrando a ese nivel y me está dando un gran problema. Porque si yo meto en vena, si yo meto en arteria el vasoconstrictor, al paciente le va a dar una taquicardia bien fea. Por eso es necesario que cuando yo ya introduzco la aguja, entonces tengo que hacer esa aspiración. ¿Cuándo? Siempre que vayamos a colocar esta técnica. ¿Cómo se llama la técnica? Técnica del nervio alveolar superior posterior o técnica cigomática. ¿Estamos? Pregunto, voy a hacer otra cosa aquí, quiero ver aquí, ¿dónde está? Ah, no, aquí vamos más acá. Eso lo van a ver aquí. Por ejemplo, entonces ustedes aspiran. Y cuando aspiran, se mira esto. ¿Lo logran ver? Es de sangre. Cuando ustedes ven eso, entonces sacan la aguja y vuelven a meter en otro lado. ¿Ok?
No pueden depositar. Por eso es importante. Miren cómo se mira un cartucho cuando han aspirado y tocan alguna vena o alguna arteria. La sangre entra al cartucho. Entonces, por eso es que las carpules, por eso es importante conocer también los instrumentos que vayamos a necesitar. Miren, de un lado es para que nosotros podamos ver, ¿ve? Por eso es que nosotros, al utilizar nuestra carpule, no tiene que ir de este lado, sino que colocarla en dirección que yo pueda ver mi cartucho, para cuando yo hago mi aspiración, yo pueda ver si ahí hay sangre. Si hay sangre, si la aspiración es positiva, yo retiro la aguja y vuelvo a meter. Buscarla hasta cuando no salga sangre, porque si no, lo primero es hematoma y lo que puedo generar si yo deposito mi anestésico local. ¿Estamos? Doctor, una consulta. Dígame. Cuando hay sangre en el anestésico, se tiene que cambiar por otro. No, ahí ya no hay problema. El problema es depositar el anestésico en el vaso. Que el anestésico tenga sangre no es problema. El problema es que yo deposite el anestésico en el vaso sanguíneo. Está bien. Las indicaciones, ¿para qué? Para tratamiento de uno o más molares maxilares. Cuando la inyección supraperióstica está contraindicada, por el ejemplo, una infección aguda o inflamación aguda, entonces el anestésico como tal ahí no me va a hacer mucho. Tengo que irme a planos mayores para que yo pueda tener una mejor anestesia. De acuerdo a los pH de los anestésicos, es importante que son de sus estructuras químicas y físicas. Yo necesito que estos anestésicos es un pH básico. Entonces, si ahí hay una infeccióncita, el anestésico no va a tener la mayor aceptabilidad por el tejido. Entonces, si yo puedo meter más arriba o llegar al bloqueo del nervio, entonces es mucho mejor mi anestesia porque va a venir desde arriba. Cuando la inyección supraperióstica ha sido ineficaz, como les decía, yo prefiero hacer de una sola vez bloqueos nerviosos para poder realizar las extracciones, y si hay alguna complicación, pues todavía mejor. Sin embargo, complicaciones me refiero a que la molar superior, las primeras molares, que son bastante comunes, a veces traen esos conductos en C, y cuando traen conductos en C, sus raíces están fusionadas en C. Entonces esas cuesta bastante porque traen un septum y una furca bastante fuerte. Entonces cuesta hacer ¿cómo se llama? La exodoncia de esas piezas. Yo necesito que haya una buena, ¿cómo se llama? Anestesia. Doctor, yo tengo Diga. una duda. Diga. Con respecto a lo que dijo usted de que decía de los anestésicos ahorita, de las infecciones y todo eso que podemos encontrar, también podemos buscar un anestésico que sea como que un poquito más fuerte, por decirlo así. No, es que la potencia de los anestésicos está dado por la liposolubilidad. La liposolubilidad es otra cosa que vamos a verlo a la hora que ya vayamos, que vamos a ¿cómo se llama? A ya hablar de los anestésicos locales como tal. Entonces, no es que un anestésico sea más fuerte o sea menos fuerte. Cada uno tiene características importantes. La lidocaína, la mepivacaína, la prilocaína, la articaína. Entonces, algunos tienen más funciones de acuerdo a estas características físicas y químicas como el del anestésico como tal, para poder hacer la función que deba de hacer. No es tanto por eso que sea más potente.
esa potencia está dada por otras cosas, que lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces en ese caso siempre sería hacer la de técnica de nervioso. Pues en este caso hay que hacer un bloqueo nervioso, no la técnica nerviosa. Perdón, técnica nerviosa no hay que hacer un bloqueo nervioso, ¿verdad? Este bloqueo que estamos hablando, que es el alveolar superior posterior o técnica cigomática, como tal es un bloqueo nervioso. Sí, eso, gracias. ¿Preguntas? Doctor. Ajá. ¿Podemos llevar anestésico tópico para que sea menos traumático a la hora que nos... No está permitido. Nunca ha estado permitido utilizar anestésicos tópicos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a tratar muy bien a nuestros pacientes. Hasta que nosotros sentimos un poquito qué es lo que el paciente va a sentir o está sintiendo, entonces nosotros nos hacemos, tenemos una mejor empatía con nuestros pacientes. No por el hecho de que el paciente aguante, no por el paciente que necesite nuestra ayuda, vamos a hacer lo que queramos con él. Entonces, por eso es que no se utiliza aquí en cirugía anestésico tópico. Gracias, así que nos va a tocar sufrir un poquito. Ajá. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Qué pasó, Pablo? Decime. ¿Para qué ocasiones se utilizan las agujas cortas? Por ejemplo, las agujas cortas cuando podemos colocar una anestesia supraperióstica, una infiltración local. Ahí ocupamos, ¿cómo se llama? Anestésica tópica, agujas cortas, ¿verdad? En niños, por ejemplo, ocupamos agujas cortas, odontopediatría. Cuando la intervención que nosotros vayamos a hacer es poca. Por ejemplo, algunas veces aparece un mucocele. El mucocele es una alteración que se da porque se tapan ¿cómo se llama? Las glándulas accesorias y se hace en el labio. Entonces ahí yo ocupo una agujita corta alrededor para colocar mi anestesia y me va tranquilamente, ¿verdad? Pero cuando sean bloqueos nerviosos como como la técnica del infraorbitaria, como la técnica del mandibular, ¿cómo se llama? Del dentario o del alveolar inferior, la técnica cigomática o del alveolar superior posterior, yo necesito, porque a los planos que entro son mayores, entonces yo necesito mis agujas largas. Pero si es para una cosa pequeña, pues yo puedo utilizar una aguja corta, con tranquilidad. Ok, gracias. Y una última pregunta, doctor. Ya no vas a seguir preguntando. Pues. Bien, solo una más. ¿Qué pasó? Decime. ¿Usted recomienda poner anestésico tópico antes o solo para niños? No, ya a la hora de tener nuestros pacientes uno yo pongo anestésico tópico, yo lo pongo porque pues acuérdense que al paciente hay que tratarlo muy bien y entonces yo necesito que mi paciente tenga su anestesia y algunas veces no es tanto que ayude el anestésico tópico, porque el anestésico tópico te ayuda a que no duela la mucosa, pero el líquido, el anestésico como tal, sí duele. Entonces, de nada haber servido poner anestésico tópico, pero es un placebo para nuestros pacientes. Entonces, yo sí pongo anestésico tópico. Y de preferencia pongo un anestésico tópico líquido, porque el líquido es de la lidocaína. El que viene en tópico como crema, como gel, es benzocaína. Ya vamos a ir hablando más adelante acerca de los anestésicos. Los anestésicos se dividen en dos grandes ramas, que son los amidas. Por ejemplo, los amidas, la
Las amidas están la lidocaína, está la articaína, la prilocaína, la mepivacaína, esos son los amidas. La benzocaína son los otros anestésicos que son los ésteres. Pero ellos tienen una característica bien importante y que no son liposolubles. Entonces, esta benzocaína, si la ponen, la mucosa debe estar seca. Deben que secar la mucosa para que él tenga una mayor penetración. Entonces, yo por eso prefiero el anestésico que es líquido. En este caso, lidocaína. Porque no hay líquido benzocaína, solo hay ungüento. Pero sí pongo. A ustedes, como les digo, no se les permite por eso, porque de alguna manera ustedes están sintiendo lo que sus pacientes en algún momento van a sentir o sienten o han sentido. Entonces, por eso tenemos que hacer lo mejor posible. Por eso es que tienen que estudiar las técnicas anestésicas. Ahora no tenemos tanto tiempo. Eso no me gusta a mí, ir a la carrera, pero es necesario por estos tiempos que vivimos. Pero por eso tienen que ustedes esforzarse, porque al que van a ver es a su compañero. Por eso yo no hice las parejas. Por eso las parejas las hicieron ustedes, porque son entre gente que se conoce, entre que algunos son hasta amigos. Entonces, tienen que hacerlo con responsabilidad, porque no van a tratar a un animalito. Tampoco quiere decir que por ser animal yo lo voy a tratar como quiera, ¿verdad? Entonces, por eso no permitimos que utilicen tópico, para que ustedes hagan. De hecho, en ese capítulo que les he dejado el día de ahora, que lean, ahí aparece cómo debo de hacer una inyección atraumática. Es importante eso. ¿Estamos? Vamos a descansar un ratito. Vamos a descansar un ratito. No se desconecten, solo apaguen sus cámaras, apaguen su micrófono. Y quiero ver, ahorita tengo la 1:45, 15 minutos de relajación y nos vamos. ¿No hay más preguntas? No. Los demás, no hay preguntas. Por el momento no, doctor. ¿Cómo? Por el momento no. Ok, va, entonces descansemos 15 minutos, nos vemos ahorita. No se vayan a desconectar, no vayan a dejar el micrófono encendido y vayan a decir otras cosas que no sean convenientes. Así que, ¿cómo se llama? Quédense aquí y nos vemos en 15 minutos. Gracias.